Esta es la misma configuración de fuentes trifásicas conectadas en Y, pero entonces utilizando el programa Multisim. Dijimos entonces que el voltaje de fase es el que se mide entre las terminales de cada fuente, es decir, entre cada uno de estos nodos principales y el neutro. Sin embargo, hay otro voltaje que también es importante medir. Ese es el voltaje de línea. El voltaje de línea es el que se mide entre dos líneas de fase, es decir, por ejemplo, entre esta a la que solemos llamar A, esta a la que llamamos B y esta a la que llamamos C. Sin embargo, es normal que en los equipos se hable de L1, L2 y L3, pero es equivalente a A, B y C. A es L1, B es L2 y C es L3. Entonces aquí vamos a representar un voltaje de línea que vamos a denominar, por ejemplo, voltaje de línea que si llamaremos AB. Entonces aquí, por ejemplo, lo colocamos aquí, es el que medimos entre este punto y este. También tenemos el voltaje de línea BC, entonces BC, que es el que medimos entre estos dos terminales, B y C. Y posteriormente un voltaje que llamamos CA, ¿sí? Como lo oyen, voltaje entre C y A. Y ese voltaje entre C y A se mide con la referencia positiva en la terminal C y la negativa en la terminal A. Entonces aquí voy a tener que conectar una figura para poder indicar eso. Entonces en este caso vamos a dibujar formas y vamos a seleccionar esto. Entonces el voltaje sería el que medimos entre este punto, perdón, aquí y este punto. ¿Listo? Seleccioné, ahí está. Tomando como positiva esta referencia, que sería la referencia, obviamente, de este punto. Entonces, esos voltajes de línea, todos ellos van a tener la misma magnitud. Todos van a tener la misma magnitud. Entonces, a la magnitud del voltaje de línea se le denomina como BL, es el voltaje de línea. Y va a estar relacionado con la magnitud del voltaje de fase a través de esta ecuación, como la raíz cuadrada de 3 multiplicado por el voltaje de fase. ¿Listo? Eso es. Entonces recuerden, si yo tengo aquí, por ejemplo, un voltaje entre este punto y este punto, es decir, un voltaje de fase de 120, el voltaje de línea va a ser raíz de 3 multiplicado por 120. Y obviamente los voltajes de fase, cada uno de estos voltajes de línea, va a estar desfasado de los demás 120 grados. Entonces aquí también es lo mismo. El voltaje AB, el voltaje, BC con respecto a B, este está desfasado de este 120 grados. Y este voltaje CA está desfasado de este 120 grados positivos. Mientras que este voltaje BC se atrasa 120, este de aquí se adelanta, si no estoy mal, no estoy seguro, se adelanta 120 grados. Entonces recuerden, es la misma relación de fases, pero entre el voltaje de fase y su respectivo o más cercano voltaje de línea, la relación de fase es ya diferente. La relación de fase tiene que ver con 30 grados, es decir, hay un corrimiento de 30 grados. Vamos a ver entonces cómo serían las ecuaciones. Veamos. Entonces, en este caso, el voltaje AN, recuerden, es un voltaje que tiene una magnitud que llamamos voltaje de fase y un ángulo que por referencia lo tomaremos como 0 grados, por facilidad. Así, las demás, entonces BN tendrá la misma magnitud, pero entonces con un ángulo de menos 120 porque está en atraso. Mientras que el voltaje CN va a ser un voltaje de fase BF en ángulo de 120 grados, pero positivo. Ahora, los otros voltajes, en este caso, por ejemplo, los voltajes de línea, el voltaje AB, va a tener una magnitud que conocemos como BL, y el ángulo con respecto al que para nosotros es la fase relativa, que es este, el BAN, con respecto a ese tiene un adelanto de 30 grados. ¿Listo? El voltaje BC tiene también la misma magnitud y en este caso, con respecto al anterior, es decir, a este de acá, que se adelanta 30 grados,
para nosotros a esos 30 le restamos 120. En este caso sería menos 90. ¿Listo? Y finalmente, el voltaje CA va a ser igual a la misma magnitud de los anteriores y con un ángulo de referencia, en este caso el ángulo de referencia. En este caso, para esta de acá simplemente le sumamos los 30 grados, o sea, 120 más 30 nos daría 150. Bueno, entonces la clave ¿cuál es? Entonces, BAB con respecto a BAN se adelanta o se le suma 30 grados. BBC con respecto a BBN, entonces se le suma 130 grados, porque menos 120 más 30 le da menos 90. BCA con respecto a BCN se le suma 30 grados, lo que da 150, ¿no? Esas son las relaciones de fase entonces para estos. Respecto a las corrientes que salen, es decir, estamos hablando de las corrientes que salen de las líneas, reciben precisamente ese nombre, corriente de línea. Vamos a utilizar entonces esto para indicarlo. Entonces, sale una corriente aquí, sale una corriente acá, y aquí sale también. Bueno, vamos a tratar de ubicarla. Listo, y nos faltaría la corriente que sale de acá, que se representa así. Estas corrientes se representan como si salieran. Estas corrientes, pues obviamente deberá haber una carga conectada aquí. Ya hablaremos más tarde de esas cargas. Cada una de estas corrientes se conoce como corrientes de línea y son las corrientes que van hacia los puntos de conexión que tiene la fuente con los circuitos que se conecten a ella. Se conocen todas ellas como corrientes de línea, pero obviamente una es de la línea A, entonces a esta la vamos a llamar, permítanme aquí, vamos a llamar a esta IA, entonces va a ser la corriente de línea IA, esa está aquí, vamos a llamar a esta también la corriente de línea IB, ¿cierto? La que está aquí. Y esta será la corriente de línea IC. Como me imagino que ya lo intuyeron. Esas son las tres corrientes de línea. Todas esas corrientes de línea, lo mismo, tienen la misma magnitud y simplemente esa magnitud se le va a llamar corriente de línea, la vamos a llamar IL. Perdón, aquí está. Listo, entonces decía que la corriente de línea, la IL, en este caso la que llamamos IL, es la que conocemos como corriente de línea. Y es la magnitud, no tiene que ver con la fase, simplemente es la corriente de línea. Por supuesto, hay una diferencia también entre IA e IB. Hay un desfase entre ellas de 120. IB se atrasa con respecto a IA 120 grados. IC se atrasa con respecto a IA 240 grados, o lo que es lo mismo, se adelanta 120. Sin embargo, el ángulo respectivo para cada una de ellas ya depende de a qué carga se conecte. Entonces, ahí ya vamos a hablar entonces del circuito. Esas son por ahora las ecuaciones que vamos a utilizar. Vamos ahora a un ejemplo en el siguiente video. Nos veremos más adelante.